¿cómo están? Es un gusto poderlos ver nuevamente por este medio. Espero que en esta noche podamos juntos poder crecer más y más en lo que Dios nos quiere hablar. Durante esta última temporada hemos estado aprendiendo muchas palabras y muchas cosas que nos ayudan a poder descifrar cómo Dios puede trabajar dentro de nuestro corazón y todas las cosas que posiblemente estén ocultas y que nos hacen daño cuando Dios no ha entrado en esos sitios. Uno de los conceptos o de los gráficos más claros que Dios hace para con nosotros a través de la palabra es de que generalmente nos compara como una casa. Una casa está compuesta de habitaciones, tiene un lugar específico en donde alguien va a dormir, otro sitio para visitas, una sala, un baño, un comedor. Tenemos diferentes áreas que nosotros fácilmente las podemos relacionar. Pero en este gráfico que vemos en la Biblia continuamente menciona que nosotros también somos una casa o también somos un templo. Una casa o un templo es una estructura, algo que tiene que tener una base para que pueda sostenerse. Una edificación empieza a partir desde una base y va creciendo. Esta edificación no solamente tiene su estructura, sino que también tiene legalidad, títulos de propiedad y alguien que es propietario de ese lugar. Si una persona es propietaria de una casa, esa persona tiene el derecho de habitarla, pero también tiene obligaciones para cumplir, digamos, con la municipalidad o también cómo mantener ese lugar como un lugar habitable, como un lugar limpio, como un sitio en donde se puede estar acogedoramente. Muchos de nosotros podemos trabajar y hacer muchas actividades durante el tiempo. Quizás nos puede gustar mucho nuestro trabajo y nos sentimos cómodos, pero al momento de llegar a nuestra casa es cuando nosotros nos sentimos totalmente relajados. Es como nuestro espacio especial en donde podemos estar en la forma más íntima cual ninguna otra persona nos vería. Es como alguna gente dice, cuando no hay nadie en mi casa, yo puedo andar, no sé, en pantaloneta, puedo caminar sin zapatos, puedo andar por todos lados, porque es su casa. Tiene confianza porque es su casa y sabe que en ese lugar se encuentra seguro. El tema de esta noche le he puesto como título Casa Ocupada. Hablábamos hace unos segundos de que la palabra de Dios menciona que nosotros también se nos puede reflejar como si fuéramos una casa. En una parte de la Biblia menciona que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, una casa o un templo es un lugar en donde se puede habitar, en donde puede haber mucha variedad de cosas. Por ejemplo, en específico, si hablamos de habitaciones, ¿cuáles son las habitaciones o nuestro lugar preferido para estar en casa? Alguno puede ser su oficina, su estudio, puede ser alguno en el baño, puede ser otro en su cuarto, puede ser alguno en la sala. Hay gente que cuida bastante de su patio, cuida mucho de su jardín, de las plantas que tiene en ese lugar, porque sabe que ese lugar es como su espacio preferido. Todo lo que nosotros podemos ver en una casa será lo que se refleja realmente en una persona. Entonces no es casualidad que la palabra nos compare como una casa. Cuando una casa se ve desordenada, cuando una casa se ve sucia, generalmente es el reflejo del estado de la persona el cual lo habita. Si una persona es bastante limpia, si esa persona le preocupa mucho cómo están ubicadas las cosas, cómo está decorado todo, si hay alguna mancha de humedad que no debería estar ahí y que se ve feo, entonces buscará arreglar eso. Y más aún cuando esta persona es propietaria de la casa, tiene la completa potestad de poner el color que le prefiera, el color que más le guste, tumbar una pared, volver a construir, hacer las adecuaciones que esta persona más quisiera hacer. No es lo mismo ser un inquilino que ser un propietario y dueño de la casa. Una parte de la Biblia menciona que Jesús está a la puerta y llama. Si abrimos la puerta, Él cenará con nosotros. ¿Qué quiere decir estos pasajes bíblicos? En que tanto usted como yo se nos ve como una casa, pero esa casa es necesario que nosotros tengamos el completo plano general de todo lo que tiene esa casa para poder entregarlo y que sea bien administrada. Cuando alguien va a comprar una casa, digamos que usted hizo
un gran pago por una propiedad, por una casa. Usted pagó todo lo que tenía, sus ahorros, todo lo que usted mejor tenía para comprar ese lugar. Usted llega al lugar ya para que le den posesión del sitio y digamos que esa persona a la cual usted le compró la casa quizás le dio las llaves de entrada, le dio acceso al patio, pero usted no sabía que había ciertas habitaciones las cuales no le entregaron las llaves. Hay lugares, hay habitaciones, hay áticos, hay sótanos, hay cosas que quizás no las vimos de primera impresión, pero que se encuentran un poco más adentro. Habitaciones que no son visibles, que no llegan las visitas, sitios recónditos en donde quizás ni funcionen los focos, no haya iluminación ahí, que estén habitando cosas que no deberían estar, digamos cucarachas, creciendo el moho en las paredes, la humedad, cayéndose la pintura un poco. Lugares que no son muy agradables, pero que a la final son parte de la casa. Se ha visto muchas veces que cuando una persona compra una propiedad o compra una casa, y esa casa es muy bonita por fuera, uno puede decir es una obra de arquitectura realmente bonita, pero para que esta persona pueda habitar en esa casa, generalmente hace un estudio completo de todo lo que esa casa quizás pueda estar necesitando. Pueda necesitar la reparación de cimientos, quizás existan fugas de agua, mala conexión eléctrica, cosas que en un futuro podrían ocasionar un grave accidente. Digamos que hay una mala conexión eléctrica y se le pueden empezar a quemar los aparatos eléctricos o cosas peores que todavía no quisiéramos imaginarnos. Todo ese estudio que la persona previamente hizo de esta casa le va a dar luz sobre todo lo que necesita arreglar sobre esa casa. Y exactamente en ese punto estamos nosotros. Tanto usted como yo necesitamos que la palabra de Dios nos examine hasta lo más profundo, hasta la esquina más recóndita, para que podamos entender que hay habitaciones que no hemos abierto durante muchos años y esas habitaciones tienen encerradas cosas que no nos permiten poder entregar por completo la posesión al Espíritu Santo. Cristo pagó el precio completo y grande y sobreabundante para nuestra salvación. Es como decir, pagó el precio completo para Él ser dueño de la casa. Pero nosotros hemos guardado muchas veces habitaciones en las cuales no le hemos permitido que Cristo pueda entrar. Dolores, quizás traumas, pecados recurrentes, prácticas que nos da vergüenza poder platicarlas, y que pensábamos que no eran tan graves, que no eran tan importantes, mentiras y cosas que uno dice, eso lo hace todo el mundo. Pero posiblemente esas habitaciones empiecen a ser un problema para toda la casa y puedan ocurrir accidentes. En la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, vamos a ir leyendo algunos versículos del 1 al 10, una descripción muy importante. Lo que vamos a leer va a estar en la traducción de Dios habla hoy. En las otras versiones también dice lo mismo, solo que escogí esta versión porque dice bastante claro algunos puntos que quiero resaltar. Dice: nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña, no permanente, pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así que aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Mientras vivamos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. La palabra de Dios dice que nosotros somos casas habitables, pero más allá de nuestra casa natural, este cuerpo que puede tomar todas las formas que le demos según lo que nos alimentamos o cómo lo tratemos,
puede prescindirse hasta un tiempo, hasta un momento, porque tenemos también moradas celestiales. Pero si profundizamos en que nosotros somos, dice, nosotros somos como una casa terrenal. En este momento que usted se encuentra vivo sobre la tierra, tome en cuenta de que usted es una casa que necesita ser estudiada, posiblemente limpiada. Quizás haya habitaciones que deban ser nuevamente reordenadas, porque hay un habitante especial que quiere tomar total partido dentro de nuestra vida, y ese es el Espíritu Santo. En este texto bíblico menciona de que nuestro sello de garantía es el Espíritu Santo, que quizás nos podemos afligir mucho por las cosas, situaciones difíciles, problemas o procesos que podamos estar pasando en esta tierra, con esta carne, pero que tenemos también la gran esperanza y tenemos la promesa con garantía de que tenemos una morada celestial en el reino de los cielos. Pero hay que entender que nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que entender que necesitamos cuidar aquel templo que tenemos. Este templo que necesita tener toda la libertad para poder ejecutar el plan, el propósito de Dios a toda su capacidad. No existe una persona más eficaz en el reino de los cielos, aquí en la tierra también, que no sea una persona libre. Cuando una persona es esclava por el pasado, esclava por el dolor, esclava por recuerdos que le atormentan regularmente, eso empieza a abrir habitación para el miedo. Entonces, el miedo toma parte de sus decisiones, el miedo toma parte de la forma en cómo se relaciona con otras personas. El miedo empieza a dañar cada palabra que sale de la persona, cada palabra que sale de su boca. Entonces, el miedo empieza a carcomer. Es como aquel moho que empieza a salir en una pared. Necesitamos empezar a abrir esas habitaciones que en su momento no quisiéramos que nadie las toque porque fue un recuerdo muy malo. Pero necesitamos que el Espíritu Santo empiece a abrir esos lugares, que Cristo empiece a entrar a esos sitios. Tuve la oportunidad, la bendición, y ya algunas veces he tenido, de que he podido orar por ciertos sitios. En mi propia casa he orado para que Dios cubra nuestro hogar, para que lo proteja. Y en nuestra casa yo me doy cuenta que hay muchos lugares. Hay lugares que uno los visita más que otro que nunca los visita. Hay lugares específicos que uno más habita más que en otros sitios. Y los lugares donde más uno los visita es en donde uno puede ver todos los detalles que necesitan reparación. Cuando uno no llega mucho a ciertos sitios, entonces pensamos de que todo está bien y que ha de estar igual como lo dejé hace un tiempo atrás. Le quiero decir de que de vez en cuando necesitamos mucha sanidad de Dios. Necesitamos también revisar cómo está nuestro corazón y acceder a la libertad que Dios nos puede dar. Esa libertad en donde podemos quitar todas esas cadenas que nos han producido dolor por mucho tiempo y poder volver a tener un corazón totalmente limpio, totalmente sano y renovado. Alguien que ama una casa y que habita y vive en esa casa, generalmente va a cambiar la forma en cómo se ve, digamos, la sala. Va a mover los muebles, de vez en cuando va a empezar a pintar las paredes. Dice, este color estaba bonito, pero como que vamos a renovarlo, y pinta la pared de otro color. Asimismo es Dios dentro de nuestra vida. Dice la palabra que todos los días se renuevan sus misericordias. Entonces hay cosas que Dios va a ir cambiando dentro de nosotros, pero se van a ir cambiando en la medida que permitamos que Dios ingrese a lugares que son muy incómodos para nosotros. Entonces, el llamado que en este tiempo lo podemos entender es de que hay corrección que necesitamos recibir. No será muy agradable, pero es necesario para que podamos ser totalmente libres de aquello que nos puede estar dañando por dentro. El versículo 6 dice así: por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sometidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí
o que tengamos que irnos, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Este versículo 10 nos da una clara intención de Dios en de que ciertamente vamos a estar con Él. Ciertamente estando en su presencia ya estamos bien, pero también nos vamos a presentar ante el tribunal de Dios. Nos vamos a presentar ante ese tribunal y vamos a rendir cuentas por qué es lo que hicimos o qué es lo que nosotros hicimos dentro de nuestra casa. Ahora, resulta que hay ciertas cosas que uno las puede percibir más peligrosas que otras. Cuando percibimos algo peligroso, generalmente buscaremos que exista algún tipo de cambio. Cambio para alejarnos, cambio para transformar eso, algún tipo de cambio queremos que pase ahí. Pero cuando no lo percibimos como algo peligroso, entonces no buscamos ningún tipo de cambio. Posiblemente intentamos convivir con aquello que de alguna forma sabemos que no nos hace muy bien. Pero como no es tan peligroso, creemos de que es normal. Por ejemplo, y me explico, digamos que usted tiene esa casa muy bonita y ve que hay como que una mancha medio negra en una pared, pero es la pared del garaje. Usted dice, bueno, igual ni vivo ni estoy permanentemente en esa esquina. Esa mancha debe ser porque el clima de Santo Domingo es húmedo. Pero podemos pensarlo de esa forma. Pasan los años y esa mancha cada vez se hace más grande. Y no es hasta que alguien se da cuenta que se está pudriendo la pared y que posiblemente eso solo sea señal de uno de los cimientos que se está por dañar. Exactamente puede ser así. Pueden haber cosas dentro de nosotros que no las identificamos como algo malo, porque posiblemente no las provocamos nosotros, pero que ahí están, y como ahí están, realmente van a generar un daño. ¿Cuáles cosas podrían ser? Una de las principales generalmente es la falta de perdón hacia personas que me hicieron daño a mí. Podemos decir, no, yo recibí el daño, ese daño ya venía aquí, ¿por qué tendría que yo perdonar? La falta de perdón cierra toda posibilidad para que pueda haber sanidad dentro de nuestra casa. La falta de perdón cierra toda habitación, cierra toda puerta para que podamos darle esa posibilidad o tener la alternativa a libertad. Es importante que podamos analizar esas cosas que parecen no tan peligrosas, pero que sí nos toman mucho tiempo poder superar, o siquiera nos toman un gran esfuerzo siquiera pensarlas. Hay gente a la cual nos hizo daño en algún momento y creemos de que, bueno, es parte de nuestra historia de la vida, pero como no la hemos revisitado, ni mucho menos puesta delante de Dios, entonces ese daño todavía está ahí y puede generar una raíz de amargura. Y eso le diré que aunque usted parta de la tierra, esas cosas se tienden a heredar en las demás generaciones. Uno dirá, no, pero estos daños, ese mal carácter, esa forma de hablar, ese tipo de insultos, a mí me lo decían. Entonces, como yo era la víctima, no tengo por qué estar, perdonando. Usted y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Realmente se pagó el derecho para que seamos libres. Entonces, solamente basta con permitirle que Cristo ingrese en ese lugar, porque Él es el dueño. Él tiene el derecho legal para que ese lugar sea abierto, para que ese lugar sea renovado, para que esas paredes sucias, esos lugares podridos puedan ser hechos otra vez. Es increíble, pareciera que estoy diciendo cosas muy complicadas de que puedan ocurrir, pero simplemente es un hijo que se acerca a la presencia de Dios, empieza a confesar las cosas que han ocurrido en su familia, o que ha hecho, o que ha vivido. Confiesa las cosas que le dan dolor, que le da tristeza, y empieza a pedirle a Dios que ingrese ahí. Empieza a pedir perdón por estas personas y también los perdona. Y si aún considera que todavía necesita más, está todavía su autoridad espiritual, su pastor, la persona que está trabajando con usted,
y también le ayudará a poder levantarse en este proceso. Pero aún más allá, más importante que cualquiera de todos estos elementos, también está el Espíritu Santo dispuesto a que las cosas cambien. ¿Y qué tan dispuesto está el Espíritu Santo? De hecho, dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo del 5 al 9. Dice así: ¿O pensáis que en las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esta parte de la Biblia menciona en el primer versículo, en el versículo 5, dice: ¿Os pensáis que en las Escrituras dicen en vano, el Espíritu Santo que mora en vosotros no os anhela celosamente? Hay un anhelo ferviente del Espíritu Santo de poder estar en cada aspecto de su vida, en que usted pueda platicar con Él, de que pueda abrirse totalmente a todas esas cosas, a todas esas aflicciones, a que se abra la posibilidad de que todo lo que nos ha venido haciendo de peso, de daño, de pudredumbre, se pueda ya por fin ser sanado, cortado y arrancado. Dice más adelante en esta parte, dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces la soberbia pensamos que se fundamenta en los recursos que tenemos. Decimos, esta persona es soberbia porque se cree en la máxima cosa porque estudió, o se cree en lo mejor porque tiene algún título o algún ministerio importante. La soberbia no se manifiesta solamente en eso, le quiero decir. La soberbia también se suele fundamentar en el dolor. Una persona que ha pasado por una situación difícil de dolor, que ha estado en situaciones que para muchos podrían ser traumantes, que ha sido la víctima realmente, cuando no ha sanado estas áreas, cuando no las ha puesto para que Dios ingrese a estos sitios, se puede generar una soberbia. Tendemos a creer de que Dios no podría sanarnos, o que ya yo pasé eso, ya está en el pasado, pero no lo traemos y no nos damos cuenta que estamos siendo soberbios al no permitir que Dios ingrese a ese sitio y pueda arrancar aquello que nos hizo daño. Podemos ser soberbios, parados sobre el dolor, cuando creemos de que nadie más me puede ayudar, o como yo he sufrido tanto, tú que no has sufrido tanto como yo, no tienes por qué decirme cómo cambiar mi vida. Son frases que uno puede decir, pero que tenemos que entender que la soberbia a Dios, la verdad que la detesta bastante. Dios mira a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios muy de lejos. Pero aquellos que son humildes, ¿qué quiere decir ser humilde? Aquella persona que tiene la capacidad de reconocer su necesidad para que Dios ingrese dentro de su vida, para que todo lo que ha sido tan difícil de tratar pueda ser tratado finalmente por Dios. Y es ahí en donde tenemos la capacidad de que toda nuestra casa pueda ser renovada, sanada y limpiada. Y la mejor, yo creo que una de las noticias más grandes que tenemos sobre esto es de que el Espíritu Santo está dispuesto a poder hacer toda esta obra. Toda la transformación de nuestra casa ya fue pagada por Cristo. La pagó con el precio más grande. Simplemente necesitamos abrir estas habitaciones que pueden estar alojando cosas que no quisiéramos que permanezca, y mucho menos querer heredar algo dañado. Fíjese usted, tener una casa por muchos años que se veía bonita, pero que tenía toda la estructura por dentro dañada. Y entonces usted se la hereda a sus hijos. Y ahora sus hijos dicen, ¿y cómo reparo, cómo mantengo esta gran casa? Hay daños, hay daños estructurales, hay cosas que necesitan ser reparadas, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces no es tanto una bendición, sino que termina siendo una carga. Hay que comprender de que Dios nos ama muchísimo. Dios a usted lo ama y Dios a usted se le está acercando para que pueda ser sanado. Tanto a mí también
Dios me está sanando de muchas cosas, está haciendo que pueda revisitar cosas que creía que ya estaban superadas, y esas cosas Dios las toca para que nuevamente podamos darnos cuenta que todavía hay algo mucho más profundo que necesita tratar en nosotros. El estancamiento, la frustración, el fracaso no son cosas o estaciones permanentes para los hijos de Dios. Si parecieran permanentes, posiblemente algo está ocurriendo ahí que está fuera del orden, fuera del diseño de Dios. ¿Podemos pasar procesos? Claro que sí, podemos pasar tormentas, dificultades. Ahora, cuando algo ha permanecido demasiado tiempo, es de sospechar, se necesita nuevamente revisar todo. Y esto está maravilloso porque el Espíritu Santo es el que está más interesado en que usted y yo podamos ser libres, para que podamos realmente hacer las cosas que Dios quería que hagamos. Dice en Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45. Este ejemplo ya lo conocemos, pero cabe ponerlo también dentro de ese tema. Dice: y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Nuevamente la palabra nos grafica como casas. Una casa que pudo haber sido limpiada, que pudo haber sido ordenada, y también una casa decorada, una casa que se ve especial para una fiesta. Pero está desocupada. Esta casa desocupada siempre estará en busca de un inquilino. Algo va a habitar en esa casa. ¿No se ha dado cuenta que cuando hay un edificio abandonado, digamos en plena ciudad, aunque no estén todas las comodidades, pero como está abierto, inmediatamente llegará quizás gente sin hogar a vivir ahí? Habrá otras personas que harán cosas muy desagradables ahí. Al tiempo veremos las paredes negras, otras paredes más con grafitis, escribiendo mil y un cosas desagradables. Y uno se da cuenta de que ahora arreglar eso va a demorar mucho más. No solo cuando lo terminamos de construir, pero como ha estado deshabitada, ahora toca no solamente pintarla, solo eso, sino de que ahora hay que limpiar por completo todo, quitarle el mal olor, quitar los desechos que hay ahí en ese sitio, hasta por último, de alguna forma, ayudar a mejorar la reputación de esa esquina. Es como dice la gente: no cruces por ese edificio que por ahí salen, no sé, algún ladrón o alguna persona que uno no se quisiera topar. Entonces, una casa desocupada es una casa que va a ser llenada. Ahora, ¿de qué va a ser llenada esa casa? La verdad que somos nosotros los que vamos a aperturar esas puertas. Si permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros, o que otros espíritus estén ahí. El asunto es de que esa casa siempre va a estar ocupada por alguien. Si es por el Espíritu Santo o quizás por ciertos espíritus que no quisiéramos que estén ahí. Nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a trabajar dentro de nuestra propia vida. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos a veces en una plática que puede ser casual, conociendo cómo ha sido mi infancia, qué recuerdos tengo que son dolorosos, con qué personas he estado discutiendo, qué temas me parecen más difíciles de tratar, qué es lo que más me altera, qué es aquello que ni bien me lo menciona, inmediatamente quiero discutirlo de alguna forma, qué es aquella valía que siempre quiero que me estén dando. Todos estos temas, todos esos aspectos, solamente usted los conoce y los conoce también Dios, pero es necesario que nos podamos empezar a abrir para que Él ingrese a esos sitios. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros ha sido para bendición, y todas las cosas que quiere seguir haciendo son también para transformación, no solo suya, sino también de toda la generación. Dice la palabra que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, como templos del Espíritu Santo, debemos ser gente que tiene la capacidad de poder reconocer cuando tiene errores, reconocer cuando necesita siempre de la presencia de Dios, cuando necesita también de un consejo, cuando necesita consejo también de las autoridades, que reconoce
toda aquella obra que todavía está en trabajo hacerse. Si todavía no he conseguido lo que yo pensaba que iba a conseguir en Dios, o todavía veo que Dios está bendiciendo mucho a ciertas personas, ¿qué es lo que me hace falta a mí? No es qué tiene esa persona, sino qué es lo que a mí me hace falta delante de Dios todavía sanar, soltar y liberar. Entonces, todas estas cuestiones necesitamos trabajarlas. Usted puede hablar con su pastor y empezar a conversar. Antes de eso también le sugiero mucho que ore, que le pregunte al Espíritu Santo: muéstrame, Señor, cuáles son esas habitaciones que todavía están ocultas, cuáles son esos temas que me son difíciles de poder tratar. Quizás va a ocurrir que usted está hablando con una persona y alguien le menciona eso, y un recuerdo le llega a su mente y se da cuenta que ahí hay un área todavía sensible que debe ser sanada. No permitamos que habitaciones de dolor se formen dentro de nuestro corazón y que sean lugar para que habite amargura, que habite falta de perdón, que habite orgullo, obstinación. Nosotros tenemos el derecho de poder ser libres porque Cristo así lo pagó. Entonces usted y yo somos gente de bendición, somos gente de transformación para este siglo. Necesitamos muchas personas que puedan ser luz en su casa, que puedan ser luz en su trabajo, que puedan ser luz en el lugar en donde se encuentren, que sean imbatibles, que tengan valentía de poder confesar de que Cristo los transformó, que Cristo es el que habita dentro de ellos, que haya evidencia de que esa persona es luz realmente, que hace obras y que tiene la capacidad de poder estar siempre en la presencia de Dios y ser revisado por Él para poder ser libre y sanado todo el tiempo. Estamos en ese proceso y yo creo que Dios lo está haciendo, y Dios lo sigue haciendo con nosotros, también con usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.